Bienvenidos y bienvenidas. El tema que quiero compartir con ustedes es construcción de bases de datos geográficos. Para iniciar, nos plantearemos los siguientes objetivos. Describir los elementos y técnicas para la generación de bases de datos que permitan elaborar cartografía básica. Para ello, nos hemos planteado los objetivos específicos. Enlistar los formatos en la construcción de bases de datos. Detallar las ventajas e inconvenientes de las bases de datos. Definir y enlistar las funciones de los sistemas gestores de bases de datos. Definir diseño de bases de datos. Describir qué es normalización. Antes de introducir las bases de datos geográficos y el almacenamiento de datos especiales, es conveniente repasar los conceptos principales de almacenamiento de datos informáticos. De esta manera, podrán entender cómo se ha llegado al modelo de datos actual para los datos geográficos. Hay dos grandes familias de formatos de almacenes en los sistemas de información: los ficheros y las bases de datos. Los ficheros se usan principalmente para la información con poco volumen que se suelen consultar en bloque. Las bases de datos se utilizan para grandes bloques de información que se quieren explotar y consultar de manera parcial. Un fichero informático es un conjunto de información que se almacena en algún medio que permite al sistema operativo la lectura y escritura. Un fichero se identifica por un nombre y una extensión que indica el formato. Los ficheros se organizan en carpetas dentro del sistema de ficheros que gestiona el sistema operativo. Los ficheros almacenan información binaria en un orden y formato que permita a ciertas aplicaciones interpretar su contenido. La lectura y escritura del fichero pasa por funciones de bajo nivel del sistema operativo. Por ello, la velocidad de acceso o la edición concurrente del fichero se ven limitados por las capacidades del sistema de ficheros del sistema operativo. Una base de datos es un conjunto de datos del mismo contexto almacenados y ordenados para que un sistema de información pueda seleccionar rápidamente una porción de estos. Las bases de datos geográficos que veremos más adelante son las bases de datos que almacenan información para sistemas de información geográficos o SIG. En contraposición con el resto de datos que podremos encontrar en un ordenador, las bases de datos se organizan y se gestionan mediante motores de bases de datos independientes del sistema de ficheros del sistema operativo, denominados sistemas de gestión de bases de datos o SGBD. Hay distintos modelos y tipos de bases de datos, pero actualmente hay uno que es el más extendido y el que usan todas las bases de datos geográficos: las bases de datos relacionales. Las bases de datos relacionales son aquellas que están organizadas en tablas y relaciones entre tablas. Las tablas se organizan en campos y registros de manera similar a las columnas y filas de una hoja de cálculo. Cada uno de los registros de la tabla representa un objeto con las mismas propiedades. Cada una de las propiedades está almacenada en un campo de un tipo determinado. Toda tabla tiene una clave primaria formada por un campo o conjunto de campos. La clave primaria permite identificar inequívocamente cada uno de los registros según su valor. Cada tabla puede relacionar con otras tablas mediante claves foráneas. Una clave foránea es un campo que contiene una referencia a la clave primaria de otra tabla. Esta relación nos permite indicar que un registro de una tabla está relacionado con un registro de otra tabla. Una tabla también se puede relacionar con clave foránea con ella misma. El uso de bases de datos relacionales tiene ventajas e inconvenientes respecto al uso de ficheros. Las ventajas: facilidad en el manejo de grandes volúmenes de datos, alto rendimiento de consulta gracias a los índices
independencia del tratamiento de la información por parte del sistema operativo, seguridad de acceso a la información, integridad referencial y no duplicidad de los datos, acceso concurrente y transaccional a los datos, copias de seguridad y recuperación de datos. Los inconvenientes que esto generan: el coste de licencia y mantenimiento de algunos sistemas geográficos es muy elevado. Se pueden poseer conocimientos de administración y explotación de bases de datos, ya que un mal diseño puede suponer futuros problemas. Tareas sencillas como copia o edición de la información requieren conocimientos avanzados. En pocas palabras, se debe tener un conocimiento más elevado de bases de datos. Considerando lo anterior en cuanto a bases de datos, debemos referirnos a que existen sistemas gestores de bases de datos. Un sistema gestor de base de datos SGBD o Database Management Systems, DBMS por sus siglas en inglés, consiste en una colección de datos interrelacionados y un conjunto de programas para acceder a ellos. El objetivo principal de un sistema gestor de base de datos es proporcionar un entorno conveniente y eficiente que permita manipular, extraer y almacenar información de una base de datos. Un sistema gestor de base de datos es una aplicación que permite a los usuarios definir, crear y mantener la base de datos y proporciona acceso a la misma. Un sistema gestor de base de datos debe incluir por lo menos las siguientes funciones. Definición de los datos. El sistema gestor de base de datos debe ser capaz de aceptar las definiciones de datos en su versión original y convertirlas en versión objeto. El sistema gestor de base de datos debe incluir componentes procesadores para cada uno de los lenguajes de definición de datos, DDL, Data Definition Languages, por sus siglas en inglés. Manipulación de los datos. El SGBD debe atender las solicitudes de los usuarios para extraer, actualizar, añadir o suprimir datos. También debe incluir un procesador de lenguaje de manipulación de datos, DML. Seguridad e integridad de los datos. El sistema debe supervisar las solicitudes de los usuarios y rechazar los intentos de violar las medidas de seguridad e integridad definidas por el administrador de la base de datos. Recuperación y concurrencia de los datos. El principal objetivo de la implantación de una base de datos es poner a disposición de un gran número de usuarios un conjunto integrado de datos. Estos usuarios podrán manipular los datos y el SGBD debe garantizar su coherencia tras las operaciones que hayan podido llevarse a cabo con ellos. Código objeto de programas de aplicación. Se encarga de actuar de intermediario entre los usuarios y el gestor de archivos. Este componente suele contar con una interfaz de aplicación con algunas tareas predefinidas para facilitar el acceso a los usuarios inexpertos. También acceden a él los desarrolladores. Procesador de consultas. Traduce sentencias de un lenguaje de consultas en SQL a instrucciones de bajo nivel que entiende el gestor de la base de datos. A este componente acceden los usuarios avanzados que son capaces no solo de llevar a cabo consultas, sino de crear sus propias consultas. Gestor de archivo. Gestiona la asignación de espacio en la memoria de disco y de las estructuras de datos usadas para representar la información almacenada en disco. Precompilador de lenguaje de manipulación de datos, DML. Para manipular los datos, los sistemas proporcionan lo que se llama lenguaje de manipulación de datos o DML, del inglés Data Manipulation Languages. El precompilador del DML convierte estas sentencias que están incorporadas en un programa de aplicación en llamadas normales a procedimientos en el lenguaje principal que utilice el sistema.
compilador de lenguaje de definición de datos DDL. Para definir los datos y esquemas de datos, los sistemas proporcionan también un lenguaje que sería el lenguaje de definición de datos o DDL, del inglés Data Definition Languages. El compilador de DDL convierte sentencias de este lenguaje en un conjunto de tablas o metadatos o datos sobre los datos. Un gestor del diccionario de datos. Almacena metadatos sobre la estructura de la base de datos. Además, estos componentes se necesita un gestor de base de datos que proporcione la interfaz entre los datos de bajo nivel almacenados en la base de datos y los programas de aplicación y consultas que se pueden hacer en el sistema. Para acabar, cabe decir que el sistema accede a donde están almacenados los datos. Ahora que hemos visto cómo se estructura y gestiona una base de datos relacional, veremos cómo se deben organizar los datos para obtener el mejor resultado. Repasemos y haremos una introducción al diseño de bases de datos para poder entender cómo se almacenan los datos geográficos dentro del modelo relacional, aunque este tema se debería cubrir con asignaturas enteras dada su amplitud. Mediante tablas y relaciones entre tablas, se pueden representar realidades complejas en forma de modelo. Un modelo de datos es una estructura de tablas y relaciones entre ellas. Entonces, el diseño de bases de datos es el proceso de creación de un modelo de datos detallado para representar la realidad. El proceso consta de las siguientes fases. 1. Determinación de los datos que se van a almacenar. 2. Diseño conceptual. Determinar las relaciones entre los datos. 3. Diseño lógico. Representar en un modelo lógico los datos y sus relaciones. 4. Diseño físico. Convertir el modelo lógico en un diseño físico de bases de datos. El diseño de bases de datos tiene fases en las cuales el autor Cort, en 1995, enfocó orientado a objetos y son las siguientes fases. Requerimiento de los datos. Para determinar qué datos se requieren almacenar, se ha de determinar qué conceptos se deben almacenar, qué atributos queremos guardar y qué atributos diferencian un elemento de otro. De esta manera, podremos determinar qué tablas se necesitan, con qué campos y qué clave primaria. El diseño del modelo conceptual. El modelo conceptual se refiere a la forma como están caracterizados los elementos del mundo real. Es decir, parte de los requerimientos y su resultado es el esquema conceptual de la base de datos. Un esquema conceptual es una descripción de alto nivel de la estructura de la base de datos independiente del software del sistema que se use para manipularla. Los diagramas de datos más usados para el diseño conceptual de base de datos son los diagramas entidad-relación, ER, los del lenguaje de modelo unificado, UML, y otras técnicas de modelado de objetos, OMT, Object Modeling Techniques. Diseño del modelo lógico. El modelo lógico es el desarrollo completo y detallado del modelo conceptual en el que se encuentra una descripción detallada de cada una de las entidades, el diseño de las tablas con sus atributos, identificadores, relaciones, tipos de datos que constituyen la base de datos. Es decir, tiene como origen el esquema conceptual y da como resultado un esquema lógico. Un esquema lógico es una descripción de la estructura de una base de datos que puede procesar el software del sistema. Al igual que el modelo conceptual, es independiente de los programas y equipos que se vayan a utilizar y de su correcta concepción depende el éxito de la base de datos. Diseño del modelo físico. El modelo físico corresponde a la implementación de la base de datos en un programa o software específico. El modelo físico convierte las relaciones del modelo lógico a tablas y las relaciones foráneas siguiendo el modelo relacional. Esto se conoce como esquema físico. Un esquema físico es una descripción de la implantación de la base de datos.
Describe las estructuras de almacenamiento y los métodos usados para tener un acceso efectivo a los datos. Depende, por tanto, del sistema con el que se trabaje. El diseño de base de datos permite producir modelos variados para una misma realidad. Algunos de estos modelos pueden ser incorrectos, producir anomalías en los datos almacenados y, de esta manera, comprometer la consistencia y el valor de los datos. La normalización de las bases de datos es una técnica para diseñar bases de datos que establece diferentes niveles incrementales para determinar la consistencia y la integridad del modelo. Estos incrementales se conocen como formas normales. Una base de datos normalizada a cierto nivel reduce la duplicación de datos y la inconsistencia que puede implicar errores y falta de integridad. Además, la normalización simplifica el desarrollo y el mantenimiento de la base de datos y favorece su escalabilidad. Normalizamos para intentar evitar que los datos estén duplicados, es decir, que la misma información esté representada en diferentes registros. Este hecho puede conllevar inconsistencias si se modifica el valor en uno de los registros y no en otro, lo cual puede provocar la duda de cuál es el dato correcto. Al introducir un dato, dependemos de la introducción previa o simultánea de otro dato que no tenemos obligación de saber. Al borrar un dato, hay que borrar otros que no queremos perder. Idealmente, una base de datos relacional no debe sufrir las anomalías descritas. Ahora que hemos repasado el almacenamiento de datos en general, veremos cómo se almacenan los datos geográficos. Tal como hemos visto, hay dos maneras de almacenar datos: los ficheros y las bases de datos. Todos los datos geográficos se pueden guardar tanto en un modelo como en el otro. Aunque los datos se pueden almacenar en ficheros, las herramientas de los sistemas de información geográfica explotan y consultan datos como si se almacenaran en bases de datos. Las bases de datos geográficos deben almacenar y permitir la explotación, modificación y consulta de entidades que recopilen información tanto geográfica como alfanumérica. Básicamente hay dos maneras de modelizar la realidad: almacenamiento de datos vectoriales y almacenamiento de datos raster. El almacenamiento de geometrías vectoriales en bases de datos relacionales en forma normal crea un número elevadísimo de tablas que reduce el rendimiento de las consultas y complica el mantenimiento de los datos hasta niveles intolerables. La gran variedad de posibilidades geométricas provoca que el modelo relacional normalizado sea demasiado complejo. Como ya hemos comentado, las geometrías, tanto si se almacenan en ficheros como en bases de datos relacionales, se guardan en formatos binarios complejos. Muchos de ellos no solucionan todos los problemas, por los que tienen limitaciones a la hora de guardar algunas geometrías, y esto provoca errores al migrar los datos entre formatos. Solo trataremos el caso de almacenar geometrías vectoriales, puntos, líneas y áreas. Un elemento puntual representa una realidad geométricamente discreta y mínima sobre el territorio. Se puede almacenar con un solo conjunto de coordenadas. Las coordenadas dependen del sistema de coordenadas aplicado. Para sistemas proyectados, coordenada X representa el desplazamiento desde el origen de coordenadas en el eje X. Coordenada Y representa el desplazamiento desde el origen de coordenadas en el eje Y. Para sistemas geográficos, la latitud representa la latitud del punto y la longitud representa la longitud del punto. Aplicables a los dos sistemas de coordenadas está la coordenada Z, que representa la cota o altura sobre el terreno del punto, y la coordenada M, que representa la medida para el almacenamiento lineal, LRS. En general,
Todo elemento lineal se puede representar como un conjunto de segmentos donde cada segmento se puede definir como polilínea, arco de circunferencia y curvas de Bézier. Esto ha sido todo por el momento. Agradezco su atención al tema. Saludos.